Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están acompañando en este programa, tu programa, nuestro programa, Rompiendo el Silencio. El podcast. Y estamos ya en nuestro episodio número 7, ¿verdad que sí? 7, el episodio número 7, señores. Feliz sábado, Josué, cuéntame. Feliz sábado para ti y para todos los que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube. Yo me encuentro feliz, contento, me siento motivado el día de hoy a hacer este episodio del podcast porque mira, muy interesante lo que traemos para hoy. No, y cuéntanos también del Instagram, ¿dónde nos pueden conseguir? Sí, recuerden buscarlo en Instagram como @rompiendo el silencio _podcast. Darwin, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Saludos, jóvenes. Esa palabrita nunca puede faltar. Jóvenes. Gracias por sintonizarnos a través de este canal de YouTube, Rompiendo el Silencio. Yo me siento feliz, contento porque una vez más nos están escuchando a través de este canal. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y estén atentos a cada video. ¿Qué nos dice Sierva 1? Te está mirando, Y bueno, feliz sábado a todos Feliz sábado. ustedes. Yo me siento bastante contenta porque, que dijo José, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ay. Interesante. Cuéntanos, María, Sierva 2. Feliz sábado para todos, chicos. Realmente me siento muy contenta de poder estar aquí en un episodio más de Rompiendo el Silencio. Señores, hoy tenemos un tema bastante interesante, así que al igual que los chicos y Ashley, la Sierva 1, Wow. Estoy muy contenta, señores, y muy motivada porque hoy, ay Dios mío, se va a tirar fuego. Pero ¿qué tema será? Está ansiosa, pero no solamente eso, porque estas dos siervas tienen especialidad en el tema. Tenemos personas, dos biólogas. Sí, no, Futura. señores, Pero vamos a romper el hielo. ¿Cuál va a ser la pregunta de hoy? Mira, la pregunta es sencilla, Josué. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Muchas personas creen que fue el huevo. Claro, es que hay una discusión fuerte. Claro que sí. Por eso vamos a darle introducción a nuestro programa de hoy con una pregunta. ¿Qué es la teoría del evolucionismo? excelente pregunta. Bien, para dar como introducción al tema de hoy, de que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ese lo vamos a responder al final, pero bueno. Entonces, ¿qué es la teoría de la evolución, la teoría evolucionista? Según la definición dice que esta es la idea básica en que se basa en que las poblaciones y las especies de algunos organismos cambian o tienen una transformación durante el tiempo. Okay. Y cuando nosotros hablamos de esta teoría, ¿a quién nos dirigimos? A Charles Darwin. Entonces, él decía que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies que estaban o eran preexistentes y que todas las especies comparten lo que es un ancestro en común. Ok, prácticamente es la teoría del evolucionismo de las especies que habla Charles Darwin. Y cuéntenos, ¿qué nos pueden abordar o agregar a eso? Sí, esa teoría, como estaba diciendo María Cristina, expresa como que todas las especies vienen como de un ancestro común, de un ser vivo primitivo. Entonces, todas las demás parten de ahí. Exacto, entonces, este tema es un poquito delicado porque hay mucha separación hoy en día sobre las personas creyentes de esta teoría, que muchos lo conocen como ateos, y lamentablemente nosotros como cristianos no abordamos este tema como algo de que fue real, porque hay muchas falencias, o sea, muchos de ellos, lamentablemente los ateos, o sea, sin cuestión de criticar ni señalar,
pero se sienten superiores a los cristianos. Dicen que nosotros somos ignorantes, que somos personas que todavía creen que cantarle la lluvia para que llueva, o cosas así. Entonces, se nos olvida que no solamente la Biblia habla sobre un creador, sino que la tierra y la ciencia habla también de un creador. Dios creador. Entonces, ahí vamos a entrar a la segunda pregunta, que dice, ¿qué es la teoría creacionista? Mira, Samir, y jóvenes que nos escuchan, esta teoría nos dice, es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de un acto concreto de creación divina. O sea, que todo lo que existe fue creado por un Dios divino. Y eso lo podemos soportar con la Biblia, que nos dice Génesis 1.1. Ay, Dios. ¿Qué le dice Génesis 1.1? En el principio, Coro. Lo vamos en oro. 1, 2 y 3. en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador ahí en ese versículo? Dios. Tenemos también otro, Salmos 24, 1 y 2. Nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién es el Dios creador? Dios. Dios. Exacto. Cuéntame, Josué, ¿qué puedes agregar acerca? Para agregar a lo que dice Darling, Isaías 45:12 nos dice, yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas estaban en mi orden. Así que, ¿quién es el creador de la tierra? Dios. Entonces, en pocas palabras, podemos decir, según la Biblia, de que hay un ente o una persona superior que hay que explicar bien. No le afecta ni el tiempo, ni el espacio, ni nada de eso. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero si Dios es nuestro creador, ¿quién creó a Dios? O sea, entonces, ahí tú no puedes hablar de eso porque Dios no le afecta el tiempo. Dios no es que tuvo un principio. Entonces, a veces, ese pensamiento hace que duden muchas personas. Por eso, que la siguiente pregunta, ya vamos a desglosar todas las primeras, pero la siguiente pregunta habla un poco de la segunda, que hablamos del creacionismo, que dice, ¿qué nos cuenta la creación acerca de nuestro origen? Sí, como estaba diciendo el ingeniero, ¿Me gusta? Sí. pues nos habla de dónde venimos y nos dice que venimos de las manos de un creador, de Dios. No venimos del azar, no venimos de otro... De la No explosión tampoco. No te adelante. O alguien lo pintó. De la mazorca. Específicamente nosotros salimos de las manos del creador, porque más adelante dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nosotros venimos de Dios y ese es nuestro origen. Nosotros salimos de las manos del creador y fuimos creados a imagen de él. Y lo más hermoso de esto es que al ser humano no lo minimiza como lo hace la evolución. La evolución cree que venimos de una bacteria, esa bacteria evolucionó y después Esporas. y de un animal que hasta tenía cola. El mono, o sea, prácticamente es una cosa que tú dices, o sea, venimos de allá. O sea, uno también tiene que cuestionar esa teoría de evolución, porque muchos dicen, no, vamos a cuestionar lo de Dios porque hay mucho vacío en la Biblia. Pero la evolución, para creer en eso, tú tienes que tener una imaginación grande, porque no lo puedes comprobar, dado de que cómo fue la evolución o cómo normalmente hablan los científicos acerca de eso. Millones y trillones. ¿Y cómo sabe qué pasó, ocurrió? O sea, de acuerdo a la ciencia, uno debería tener más fe en la evolución que en la creación. Lo bueno es a mí que nosotros estamos hablando o abordamos este tema a la luz de la Biblia. Por ejemplo, aquí nos dice en Génesis, siguiendo la pregunta de la sierva 1, dice Génesis 2:7,
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién es nuestro creador? Dios. Te digo, Dios. Dios es nuestro creador. Dígame, sierva. Sí, y mira qué interesante lo que menciona el ingeniero, porque para el hombre ser un ser viviente, primero tuvo que haber el ingrediente divino. Solamente con el aliento de vida pudo haber vida aquí en la tierra, porque el hombre fue creado del polvo. Pero cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, es cuando hubo vida. Así que nosotros venimos de un Dios que da vida. La vida nace en Él. Exacto. Sí, y siguiendo con la pregunta que estamos tratando en este momento, que es que nos dice, que nos cuenta en la Biblia acerca de la creación, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 20, específicamente como estamos hablando acerca de la evolución de las especies, ¿verdad? Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Génesis 1, 20, 21 y 22. Entonces, ¿qué dice esta teoría de la evolución de las especies? Que las especies pueden ir cambiando durante el tiempo, pero vemos en Génesis que dice que Dios creó tanto las aves de acuerdo según su especie. Claro, ahora con lo avanzado que está lo que es la ciencia, pueden haber mutaciones, claro que sí. Y tal vez la gente suele confundir de que eso se puede considerar como una evolución. Sin embargo, hay muchísimas especies que han tenido cambios. O sea, no es que nosotros descartamos la ciencia como cristianos, claramente no, porque a través de ella nosotros podemos ver la magnificencia y la gloria de Dios. Entonces, lo que sucede es que le estamos dando como un contexto diferente. Exacto. Y se pone a ver, qué hermoso es saber que venimos de la mano de Dios. Exacto. Exacto, es un nivel de cosmovisión diferente, porque muchas personas piensan que venimos de algo insignificante, que estamos aquí, o sea, ni siquiera tenemos propósito. O sea, tener en consideración el evolucionismo, no tenemos un propósito en este mundo porque nacimos de la nada. Y una de las teorías más famosas que se conoce es la teoría de lo que dijo un sacerdote, casualmente un sacerdote. Un sacerdote, o sea, una persona religiosa, dice la teoría del Big Bang, que de una explosión, o sea, no se sabe de dónde salieron esos átomos, o sea, fue algo extraño, todavía nadie se puede explicar eso, pero que de una explosión contacto de dos átomos, hubo una explosión, y esa explosión creó todo perfecto. O sea, pensar el orden. O sea, tú vas a suponer a esos lugares que derrumban edificios, que hacen explosión para derrumbar los edificios. Ve a ver si sale otro edificio después de esa explosión. O una vida. O una vida. O algo. No, porque de la explosión siempre va a haber destrucción. En cambio, la creación del universo, de nuestro planeta, de nuestro cuerpo, vemos de que es algo con un diseño inteligente, un diseño que tú vas más allá es más, tanto así que todavía nadie ha podido copiarlo. No. Y en ese mismo sentido, Samir, vamos a poner el ejemplo de nuestro ojo. Si nosotros comparamos el ojo con una cámara, con su lente, el peso de un ojo y de una cámara es abismal, es muy diferente. Y aún la ciencia todavía no ha podido crear un ojo que sea del tamaño del nuestro, que tenga la nitidez que tiene un ojo creado por Dios. Que a veces tiene más nitidez, tiene más píxeles. Claro. Y aún el mismo Darwin tuvo que expresar que no había manera de que un ojo se creara progresivamente a través de todos esos millones de años. Entonces, si uno se fija en
en la complejidad de un ojo, de una célula, del ADN, tú te vas a dar cuenta que no hay manera, porque es que la armonía en la que trabaja cada una de las partes de la célula, del ojo, por ejemplo, otro ejemplo, los cilios que tienen los espermatozoides tienen una forma de moverse, un motor, que lo impulsa de una manera increíble. O sea, no cabe. Exactamente, y es como se llama, es complejidad irreductible. Es una estructura compleja que se maneja de una manera tan armónica que no hay manera de que haya salido de una explosión, que haya evolucionado. Entonces, la creación, nuestro cuerpo que tiene, como estaba diciendo Samir, un diseño inteligente, una forma de actuar tan compleja que no se puede explicar todavía. No hay manera de... Por eso utilizan la palabra compleja, porque no se puede. No se puede. Muy buena esta, sí. No se puede. Entonces, nos habla de la creación, nos habla de un Dios superior. Porque, por ejemplo, otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a decir un reloj o un celular, que es un smartphone, un celular inteligente. Ajá. Tuvo un creador, ¿verdad? Claro que sí. Y el smartphone es más complejo que un teléfono normal. Si el smartphone es complejo, tuvo un creador, ¿por qué nuestro cuerpo, que es más complejo y creó el smartphone, no puede tener un creador? Ay, es un strike. Cuéntanos, Josué. Otro texto que justifica la creación de parte de Dios. Colosenses 1:15, 16 y 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver, las que no podemos ver, tales como tronos, reinos y gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de que todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Amén. Amén. Entonces, chicos, ¿quién creó la tierra? Dios. Ay, casi nada. Es poético. Pero que cuéntanos. Pues, como está diciendo la sierva 1, mira, nosotras que estudiamos biología y cuando estamos en laboratorio, que vemos ciertas cosas, como por ejemplo, una cosa tan pequeña que nosotros consideramos como, o sea, la célula, que la vemos en la hoja de una planta. Cuando vemos una célula a través del microscopio, oye, uno se pone a pensar, todas esas funciones, todas las cosas que posee esa célula, ¿cómo pudo salir eso de una explosión? O sea, esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Es complicado. Oye, son cosas tan complejas que uno dice, pero una cosita tan pequeñita puede tener tantas virtudes o hacer... Porque, oye, las células se encargan de hacer muchísimas cosas. Y no solamente las células, las bacterias. Las bacterias, oye, hay unos microorganismos que son los protozoarios, que son cositas bien pequeñitas que uno la puede encontrar en el agua. Y oye, son cosas que tú dices, pero ¿cómo eso pudo salir de una explosión? Exacto. Oye. No, y ver el cuerpo o el cuerpo humano, que cuando tú comes algo, el cuerpo lo distribuye de acuerdo a las necesidades de lo que tú necesitas en tu cuerpo, valga la redundancia. O sea, ¿cómo tú sabes? O sea, tu mente inconsciente, o sea, eso fue inconsciente, mandó que si el agua fuera al, ¿cómo se dice? A Riñones. a los riñones y todas esas cosas. Entonces, tú no lo pensaste. Igual que Tú no lo o simplemente tú no piensas decir, voy a mover mi mano. O voy a mover este dedo. el corazón. Que O el corazón, los tazones o los pulmones. O sea, vemos que el diseño nada más, para no irnos tan lejos ni del universo, del cuerpo, el cuerpo humano, vemos de que está trabajando de una forma tan perfecta, inexplicable, que tú dices, no, aquí hay una mano poderosa. Inclusive, como tú estabas diciendo, las bacterias, hay inclusive bacterias que dan color, que le dan color al agua. Ay. Bacterias que producen metano. Ay, Entonces, ¿cómo, Dios mío, un organismo tan diminuto, tan pequeño? Y como estaba diciendo la sierva, las células, como nosotros,
tienen, por decirlo así, órganos, tienen organelos. Y cada parte de la célula, por ejemplo, la célula tiene un estómago. No es que tenga un estómago propiamente dicho, pero tiene una estructura encargada de hacer la digestión, de respirar, de tener energía. Es decir, que siendo tan pequeña, tiene mucha complejidad. Y también el enrollamiento del ADN, que es más de 1 metro, en algo tan pequeño, rompe las leyes de la física. Ay, Dios mío. ¿Cómo se enrolla tanto ADN en una estructura que el ojo humano no la puede ver a simple vista? Entonces, Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Está emocionada la cielo, está emocionada, escúchenla. Dios mío, y además, cuando la célula está enferma, ¿qué hace, sierva? Se programa para morirse, para no afectar tu cuerpo. Wow. Se produce la muerte celular programada. La célula, por decirlo así, se suicida para no enfermarte. Ay, Dios mío, yo estoy estudiando aquí, yo estoy aprendiendo aquí, yo estoy en una clase de biología. Yo voy a salir bien loco de Aquí más o menos. Entonces, aquí vamos a entrar a una siguiente pregunta y es una idea reciente que el hombre dude del Creador? ¿Qué nos cuenta, chicos? No es reciente en verdad. Vamos a decirlo así, una teoría vieja. Porque el hombre, después de que pecó, ha sido rebelde. Y quiere siempre irse para el otro lado, dudar. De hecho, el diluvio nos habla de eso. Cuando ocurrió el diluvio, pues, después del diluvio, los que construyeron la Torre de Babel, construyeron esa torre, no solamente por su orgullo, sino porque ellos cuando subieran allá se iban a investigar quién fue y cuáles fueron las causas del diluvio. Entonces ya estaban dudando de Dios, ya estaban dudando, y eso fue gente que pasó hace mucho tiempo de eso ya. Es decir, que la teoría o la idea de dudar de Dios no viene desde ahora, no es algo reciente. El hombre ha incurrido constantemente en irse por otras ramas y estar en contra del Creador, estar en contra de su origen, porque cuando el hombre busca por otro lado, está negando ya a Dios, está negando su origen, y esa teoría ha estado desde antes. No, y podemos agregar lo siguiente, que al tú negar a Dios, te estás librando de responsabilidades. O sea, porque, me explico, o sea, de creer que venimos del mono, no tenemos propósito de aquí. Simplemente existir. Y ya. En cambio, si tú crees en el creacionismo, tú tienes que creer de que hay un Dios. Y más nosotros que somos teístas, que creemos que Dios ha trabajado en la vida del humano, del ser humano. Entonces, pensando así, tenemos que adherirnos a las leyes y a los designios que manda ese ser supremo. Entonces, al no creer en Dios, estamos diciéndole al mundo, queriendo huir y salir corriendo de nuestra responsabilidad. Es por eso que muchas personas son ateas, no porque están afianzadas y creen afianzadamente en la evolución, sino que ellos simplemente quieren salir huyendo porque sufrieron una decepción en la iglesia o simplemente los padres fueron muy abusivos siendo cristianos y entonces quieren atribuirle su desgracia a Dios y por ende quieren ser ateos. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, no, mira, yo soy ateo porque ¿cómo un Dios de amor va a permitir todas esas cosas? Entonces se van por ahí y se van por allá. Entonces prefieren creer en algo, lo digo con todo respeto, pero quieren creer en algo que necesita más fe y más imaginación, como lo estábamos hablando, que la misma creencia de Dios. Porque algo que ocurrió hace millones y billones de años, ¿cómo tú tienes, garantía? O sea, mira, hace 5,000 años ni siquiera teníamos fotografía y apenas dudamos de los jeroglíficos y de las cosas que salen en las noticias. O sea, entonces, ahora, pero creemos a científicos que vieron unos fósiles o un pedazo de hueso y de un hueso recrea un cuerpo entero y ahí dice, no, es el T-Rex. Y le ponemos nombre, y nombres pero difíciles.
Nunca le dicen pollito, no sé, algo así fácil, no. Pone red, no sé qué, lópulus, no sé qué, cosas así. Y caemos en, queremos ser seres humanos liberales, seres humanos sin conciencia de que Dios está presente, nos creó y demanda de nosotros nuestra atención y nuestra adoración. Siguiendo la misma línea que tienen Samir y Ashley, quiero decir que yo veo bien que el humano tenga curiosidad de saber si verdaderamente fuimos creados por Dios. Pero es que Dios mismo, tú al ver la creación, al ver las árboles, al ver la naturaleza, al ver los animales, el ver tu propio cuerpo, el ver cómo funciona, eso mismo debe motivarte a ti a querer creer en Dios. Como lo dice Romanos 1, en el versículo 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Por lo tanto, como dice la Biblia, no tenemos ninguna excusa para no conocer a Dios. La misma creación está ahí y es la prueba específica de que verdaderamente el creador del mundo es Dios. Esto se va a volver un meme. Entonces, y no nos vamos ya tanto a la Biblia, porque tal vez hay muchas personas que nos están escuchando que no creen en la Biblia. Entonces, por eso, yo quiero complementar lo que tú dijiste con un científico muy conocido, Isaac Newton. Y mire esta frase que dice Isaac Newton. Este sistema tan hermoso de sol, planetas y cometas únicamente puede venir del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. ¡Wow! ¡Wow! Ahí quedé yo. Porque nosotros decimos, no, esto está hablando puro de Biblia. No. Hasta los mismos científicos, tanto de los siglos pasados como muchos científicos hoy en día, piensan de que hay un diseñador supremo, alguien supremo que está ahí, que es Dios. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es? Dios. Y mira qué interesante, Samir, porque no son cualquier científico, ahí son prominentes. Sí, que Este son que fuertes. mencionaste, y también Louis Pasteur, él tiene una frase que dice, poca ciencia nos aleja de Dios, pero mucha nos acerca a Él. Entonces son científicos, que no es un nombrecito por ahí que te preguntan, ¿quién es fulanito? No sé, pero cualquier persona tú le preguntas del que tú mencionaste, y de Pasteur, te va a decir, lo he escuchado, no te sé decir, pero lo he escuchado. Son científicos prominentes, bien conocidos, y ya han admitido, o admitieron, porque ya se murieron, que hay un ser superior, creador de... ¿Y cómo se llama ese ser superior? Dios. No, y agregando, y disculpa que hable mucho, pero agregando, ¿quién no conoce a Benjamin Franklin? Benjamin Franklin. Es un billete de $100. Todo el mundo dice, ¿cómo quisiera tener esos Benjamin? Entonces, Benjamin Franklin dijo una frase muy especial. Y dice, he vivido, Señor, mucho tiempo. Cuanto más vivo, las pruebas son más convincentes de que veo esa verdad, de que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Entonces, si ustedes dicen, no, es que ustedes con su Biblia nada más hablan de Dios. No. Hasta científicos, gente reconocida a través de la historia, han demostrado de que Dios existe y Dios es nuestro creador. Amén. Entonces, sigamos con las preguntas. La pregunta que voy a lanzar ahora es, ¿cuáles son las evidencias del creacionismo? Josué. Como yo dije ahorita, la misma creación es pura evidencia de que verdaderamente fuimos creados por un ser omnipotente, omnisciente y que siempre está ahí para nosotros, que es Dios. Wow. Y otra cosa, hay también un asunto que muchas personas no creen, pero que sí ocurrió. Es más, hay algunas personas que son más osadas y dicen que nada más ocurrió en un solo sector, que es la historia del diluvio. Ay, cuéntanos. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Eso es duro, es un tema... Bueno, Porque el diluvio
lo vamos a desglosar. El diluvio muestra claramente, tanto en la tierra, de que existió. Y si existió, es porque la Biblia, ¿qué? Habla la verdad. Señor, hay que hacer un podcast exclusivo, no va a palpar. Sí, mira qué interesante esa parte del diluvio, porque cuando tú crees en el diluvio, inmediatamente ya crees en la creación. Claro. Y los resultados del diluvio, las pruebas que tenemos en la tierra, evidencia del diluvio, son muchas. Y me voy a referir específicamente al Gran Cañón. Yo sé que ustedes lo conocen. Claro, yo quisiera ir. El Gran Cañón. No es mentira. Son como ese conjunto de estratos que muestran cada una de esas, vamos a decirlo así, de eras o de lapsos de tiempo. Y aún en esos estratos nosotros encontramos prueba, evidencia palpable era de el diluvio. ¿Por qué? Porque según la ciencia, para que se hagan estratos de ese grosor que hay en el cañón, el Gran Cañón, perdón, tienen que pasar millones de años, tienen que pasar mucho tiempo. Ajá. Pero cuando tú calculas en el Gran Cañón, no te dan los cálculos. No te dan lo que hay que ver. Tú dices, ¿qué pasó Y aquí? que aquí hay un fallo. Exacto. Entonces, la disposición de los estratos está de una manera tan uniforme, tan plana, que indica que no hubo erosión. Es decir, que pasó poco tiempo. Ajá. ¿Y qué historia nos habla a nosotros de un depósito de agua rápido? Diluvio, ay. No, como tú dices, hay situaciones que tú dices, cónchale, es más, para que esos fósiles, hablando de fósiles, se mantuviera es porque tuvieron estar sepultados con qué? Con agua, porque si no, eso ya se fuera exterminado totalmente. O sea, y muchas personas, científicos, han encontrado restos de animales en montaña. ¿Y cómo pudo llegar eso para allá? Posible. Y no solamente eso, también en petróleo. ¿Qué es el petróleo? Le llaman el oro negro. El oro ¿Y negro. qué es el petróleo? Una mezcla de compuestos orgánicos, o sea, sedimento. Sí, y mira, esta parte es muy interesante porque nos habla justamente de eso, porque cuando nosotros vamos a ver la composición del petróleo, está formado de lo mismo que estábamos ahorita diciendo. Exacto. Es como la descomposición de la materia orgánica. Eso es fruto de de todo lo que se sepultó con el agua, del Exacto. material vegetativo y animal. Exacto. Sepultado en el diluvio. Ay. Pero mira, Estoy emocionado. mira, en la montaña más alta del mundo, ¿que cuál es? El Everest, exactamente. Dice que se encuentra una roca sedimentaria del periodo ordivícico. Y aquí se pueden encontrar también algunos restos de peces, como estaba diciendo Samir. ¿Cómo llegó a eso? Entonces, Volaron. hacemos una pregunta. ¿Cómo llegó eso a un monte que es tan alto? ¿Cómo llegaron? Porque O el sea, agua llegó tú me estás hasta ahí. diciendo que el mar, por ejemplo, que esté cerca, está cerca el mar del... No, bueno, está difícil. Bueno, En Cantina. exactamente. Los peces entonces van a brincar allá. Bueno, tú sabes, volaron ahí. O lo tiraron por allá. No, qué cosa. Porque, o sea, uno se ríe porque por la, ¿cómo te digo? Y el exageramiento de que la persona dice, no, el diluvio nunca existió. Y si existió fue nada más en la zona donde estaba esa gente. Pero la misma tierra, la misma hasta esa gente que cree en los fósiles y eso, ven que se consigue restos de animales en lugares imposibles de que llegaran. Entonces simplemente porque hubo y ocurrió algo masivo mundialmente. Sí, y esta parte que tú mencionas, Ángel, es muy importante porque los sedimentos que aparecen en el Gran Cañón nada más no aparecen allá. Se en América, cuando tú te vas a Europa, está en la misma capa. Si te vas a Oceanía, está en la misma capa. Si te vas a Asia, están las mismas capas. En 4 continentes ya mencioné. Ay. Como 4 Lo tenemos es posible. prácticamente tanta evidencia de Hay demasiado. No, y las placas tectónicas. O sea, cómo trabajan y cómo se mueven. O sea, y bueno, yo lo veía cuando era pequeño. El mapa mundi, tú
tú lo tratas de pegar y encaja todo completamente. ¿Sí me entiendes? Entonces tuvo que ocurrir algo que lo separó, pero de forma progresiva por medio del agua. Y así fue que podemos entender de que el diluvio existió real, que no fue una historia inventada de la gente antigua. No. Eso existió. Y como entendemos que eso existió, entonces existió. La Biblia habla de la realidad. Claro. Y la parte de los fósiles que aparecen, es algo muy interesante que ellos aparecen, los animales, completamente formados. No aparece como un ave, mitad mamífero. Aparece el animal entero, completo. Y aparecen filos enteros. Aparecen, no que aparecen solamente, en esta etapa solamente aparecen, vamos a decir, babosas. No, aparecen babosas, aparecen pulpos, que son del mismo filo. Exacto. No aparecen en esta era, solamente se había desarrollado el pulpo. No aparece calamar ni nada de eso. Es todo lo contrario, aparecen completos, filos completos, y aparecen en ocasiones con la cabeza hacia atrás. Los huesos de los fósiles, o no los huesos, sino los restos. Exactamente. Aparecen como con la cabeza hacia atrás, como que hubo una catástrofe que lo dejó así. Exacto. Eso es evidencia del diluvio. Entonces, para ir más adelante y no alargarnos solamente en la parte del diluvio, vamos a entrar con la siguiente pregunta. Porque esto está emocionante. La siguiente pregunta es, Esto está fácil, en serio. ¿Cuáles son las evidencias del evolucionismo entonces? Bueno, O lo que ellos dicen que son evidencias. la teoría evolucionista tiene unas cuantas evidencias, según ella, de los que dan soporte a esta teoría, y una de ellas es el registro fósil. Ajá, registro fósil. Ya dimos una pizca. Entonces, ¿qué es un registro fósil? Un registro fósil son como los restos o evidencias de seres vivientes que estaban en el pasado, que tienen muchísimo tiempo, que son encontrados, por ejemplo, entre las rocas de la Tierra, como estaba mencionando anteriormente. Ahora, la teoría de la evolución se basa en el registro fósil porque ellos dicen que estos tienen como una secuencia ordenadas de la forma de vida y que esto como sugieren como cambios evolutivos a lo largo como de las eras geológicas. Es decir, por medio de los fósiles nosotros podemos ver que sí han habido evoluciones en las especies, pero es como algo como... Porque hay que entender algo, que los evolucionistas, los ateos, confunden una palabra con otra. Sí. Ellos piensan que evolución es lo mismo que adaptación. Y en realidad no es así. Por eso que no quiero dejar la pregunta en el aire sin contestar, pero es necesario la siguiente para complementar esa, que dice, entonces la ciencia tiene límites porque ¿puede explicar la ciencia todo según el método científico? Primero habría que explicar qué es método científico. Claro, que hay mucha gente que no sabe. Que no sabe que... Bueno, Josué, cuéntanos, despláyate ahí. Bueno, el método científico es un proceso que tiene como finalidad o como propósito establecer las relaciones entre los hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Por lo tanto, el método científico se podría resumir como algo que se usa para determinar cómo pasó un suceso o una cosa. En pocas palabras, José, Sí. Hacerlo en español a la gente. Dale a la gente que en el método científico serían como una serie de pasos que nosotros los científicos... Al principio no quería que le dijeran bióloga, mira, bióloga. Bueno, son una serie de pasos que nosotros seguimos como para dar respuesta o darle solución a una pregunta o a un interrogante. Y ahí, ¿cuáles son esas series de pasos que nosotros seguimos? Es la observación. Tú tienes que observar primero cuál es el problema en cuestión. Y ahí viene entonces la segunda, que es el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que sigue haciendo? O la hipótesis. Ajá. Nos hacemos una idea y decimos que puede haber tal cosa. Hacemos lo que es la experimentación, el análisis y por último tenemos la conclusión.
Entonces la pregunta, ¿la ciencia puede tener límites? Yo diría que sí. Claro. Sí. Porque no todas como la teoría de la evolución, no todo lo que ellos tienen puede ser observable y puede ser experimental. Entonces, si ya tú fallas en uno de los pasos, Ya se cae. Ya se cae el método. Y hay cosas en la naturaleza que tú no puedes decir, ay, que cumple con el método científico. Exacto. Y la parte de los prejuicios es una de las limitaciones de la ciencia, porque si yo voy a hacer un experimento y yo tengo un prejuicio de algo, pues todo lo que yo haga lo voy a Lo decir hacemos de acuerdo a eso. Entonces, otro límite que tienen ellos, digo ellos porque nosotros no somos Todavía humilde la sierva. el tiempo, porque como ya hemos dicho, ellos se limitan a millones de años, algo que no se, ellos no pueden explicar ni observar un fenómeno que no será tanto tiempo como ellos dicen. Otra de las limitaciones es que la ciencia es tentativa, que lo que hoy puede ser, pues, verdad, mañana puede ser mentira. Entonces, eso no es algo seguro. La diferencia de la Biblia, que sí hay vos. Exacto. Entonces, podemos decir que el método científico son una cantidad de información que tú obtienes a través de lo observable y lo experimental, ¿correcto? Entonces, viendo desde ese punto, quiero hacer una pregunta exagerada. Usted, Sierva 2, ¿usted ha visto un animal, supongamos un perro, utilizando el método científico de acuerdo a la evolución de Darwin, cambiar a un pez? No. Claro que no. Entonces, ¿por qué la gente afirma más que existe? Porque hay mucha hoy en día que está en contra de la creencia de Dios. ¿Por qué hay tantas personas creyendo en contra de Dios cuando una cosa se cae con la misma ciencia? Entonces, con su propio peso. O sea, es como decir, no, mira, yo creo que eso pasó hace millones de años. Entonces, explícame, o sea, de acuerdo al método científico, de que eso lo que tú estás diciendo es verídico. Dame un ejemplo. Un ejemplo, claro. Nada más dame uno. Un perro que haya paseado a un pez. No hay. O un... Porque el pez es galagarte. Que se haya convertido en ave. Que haya una especie cambiada a otra especie. Es imposible. O recuerda la teoría que hay, que nosotros venimos del mono. Ajá. ¿Por qué entonces los monos que quedaron No no se transformaron ahora en ser humano? Porque ya pasan... Hoy en día, ¿por qué no nace un ser humano con una cola? Exacto. Lo que pasa es Ese- ese- se cae de la mata esa teoría. Sí, de mango. Y para que algo sea ciencia, obviamente tiene que cumplir con el método científico. Exacto. Entonces, Decir que algo es ciencia, tiene que entonces- cumplir con eso. prácticamente podríamos decir de que la creencia del evolucionismo podría llamarse una religión, porque necesita de qué? De fe Imaginación. y de imaginación. Entonces, nosotros debemos entender de que los métodos científicos y la teoría de la evolución de Darwin, de la evolución de las especies, podemos ver de que hay muchas falencias, hay muchos huecos. Entonces tú le preguntas algo, no, es que eso pasó hace millones de años, pero ¿cómo tú me das fe de eso? Porque nadie existió ahí, ni siquiera porque según ellos, los humanos existieron en millones de años antes. O sea, millones de años después de lo que ocurrió eso. Entonces, ¿cómo un humano, o sea, no tiene explicación? O sea, por eso que el ser humano hoy en día quiere ser cada día más rebelde a Dios, más separarse más de las cosas de Dios. Quiere mostrar a la Biblia que es un cuento de fantasía, cuando la misma tierra, la misma geología te muestra de que existió un diluvio, nada más por hablar del diluvio, sin contar las otras cosas que han pasado en la historia. Entonces, vemos el método científico, vemos la Biblia, vemos la historia, y nos da a entender de que existe una mano poderosa, una mano creación, y que se llama como Dios. Exacto. Y mire, lo bueno aquí para darle un cierre, es que muchos piensan de que Charles Darwin, era ateo.
Y una de las frases que él dice que él dice de que no puede dar una explicación clara de que no exista Dios, porque él siente y él ve a través de las cosas que existe un diseñador inteligente, alguien que tuvo que diseñar eso. O sea, si tú no crees que hay un diseñador inteligente, entonces créame una rosa. Créala. O crea algo más sencillo, crea una roca. O sea, cuando digo crea, no utilizando lo que ya está ya existe. Ser materia No utilice la materia prima que ya existe. Utiliza de tu imaginación. Utiliza dos átomos. Dos átomos, agárralo de repente y golpéalo entre ellos. Sí, cuidado, te rompe la mano. No, mentira. Entonces, hay que ver de que hasta Charles Darwin creía que existía un Dios, que existe un Dios. Entonces nosotros, que no somos tan científicos, digamos así, ¿cómo vamos a dudar de eso? Isaac Newton, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, toda esa gente, Albert Einstein. Albert Einstein dice aquí, quiero buscarlo rápidamente, para que vean lo que él dice, Albert Einstein, sobre una de sus frases más célebres. Y dice Albert Einstein así: en vista de tal armonía que existe en el cosmos, yo con mi humilde mente soy capaz de reconocer que me sorprende que aún haya gente diciendo que no hay un Dios. Él mismo lo dijo y subraya más adelante: pero lo que en verdad me molesta es que me citan a mí para respaldar sus argumentos ateístas. Bueno. Oh, Dios mío. Un hombre considerando Un genio. Entonces, diga algo así, que muchos ateos utilizan su frase para desfigurar lo que en realidad él creía que existía un Dios. Ya para ir cerrando de mi parte, yo tengo aquí para decirles que, señores, muchas veces el ser humano trata de darle explicación a muchas de las cosas sin recordar que a pesar de todo, a pesar de que nuestra mente es maravillosa, nuestra mente es finita. Que habrá muchas cosas que muchas veces no sabemos darle explicación. Porque, vuelvo a citar otro texto bíblico. Yo cito mucho la Biblia. Job 11:7 y 8 nos dice: ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los mismos cielos. ¿Y tú quién eres? El más profundo que el abismo. ¿Y tú qué sabes? Así que la Biblia lo dice. Quizás no podamos saber todo acerca del Todopoderoso. Y quizás no le podamos dar la mejor explicación. Pero sí podemos saber que Dios es Dios. Y es nuestro. Por ejemplo, tenemos que darle definición a lo que es una persona atea. Una persona atea es la persona que niega la existencia de Dios. Es lógico que ellos van a defender su teoría errada. Y nosotros como cristianos defendemos la Biblia y defendemos de que hay un Dios creador. Como lo dije al principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es nuestro creador? Dios. Es meme ya. Sí, es verdad. Para concluir eso es lo único que voy a decir, que nuestra identidad es en Dios. Nosotros somos creacionistas y entendemos que Dios nos creó. Amén. Para culminar, voy a apoyar así con este versículo de la Biblia que me gusta mucho. Cuando toma alguna foto de la naturaleza o algo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmos 19:1. Amén. Y yo, para concluir, para no ser tan largo, es un poquito largo, pero el tema era necesario de glosarse de esa manera. Quiero compartir esta cita bíblica que sale en Romanos 1, del 20 al 22. Y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora la pregunta es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es obvio que la gallina, porque si creemos en Dios, fue que creó los cielos y la tierra y todo lo demás. Fue contestada la primera pregunta de que cuál fue primero, el huevo o la gallina. La gallina. Todos a una sola voz diríamos que es la gallina. Ahora, como dice Josué, cuéntanos, Josué. Espérate. Antes de cerrar, este señor ha sido el episodio más largo que hemos creado en Rompiendo el Silencio. Y le digo algo, yo le dije al principio que este episodio iba a estar bueno. Mira, fue tan bueno que hasta nos desplayamos hablando y no pasamos de tiempo. Señores, recuerden siempre seguirnos en Instagram en @rompiendo el silencio _podcast. Darle like al video y suscribirse. Escuchen, Aprendan y rompan el silencio. El podcast. Hasta luego. nos vemos la próxima semana.